Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy expectante porque me hace ilusión la alabanza al final de la predicación. Creo que muchas veces la alabanza nos espabila, nos ayuda como a animarnos y a prepararnos para la predicación, para la palabra. Pero también creo que la palabra es gasolina para esa alabanza al Señor, para ser conscientes, es inspiración. Así que os animo y quiero hacer un inciso aquí en el que ya no somos solamente oidores, sino que podamos... Voy a parar un momentito para que entren los que estaban fuera y así no se pierdan esta parte. ¿Vale? No sé si hay más gente fuera esperando. Vale. Ya está. Vale, genial. Ok, me gustaría empezar haciéndoos una propuesta en activo y sería que ahí en vuestro sitio, como queráis, le digáis vosotros al Señor si queréis escuchar hoy su voz o no queréis escuchar su voz. Si queréis que os hable o no queréis que os hable. La opción de no decirle nada no os la doy, ¿vale? Solamente esas dos. Gracias, Jesús, porque tú vas a responder a nuestra petición, la que te acaba de hacer cada uno de nosotros. Confío con total seguridad de que el que te haya pedido que le hables, tú le vas a hablar. Y el que te haya pedido que no le hables porque no quiere escucharte, no te va a escuchar. Gracias, Señor Jesús. Bueno, esta es la segunda predicación de la serie de Eliseo y está basada en su totalidad en el segundo capítulo del libro de Segunda de Reyes, ¿vale? No lo voy a leer porque es larguísimo, pero os lo voy a ir contando, a ver si puedo ser una buena cuentacuentos, ¿no? En la predicación anterior, la primera de la serie, Josué nos explicaba cómo Eliseo fue escogido y llamado por Dios y ungido por Elías, a quien acompañó y de quien aprendió desde ese momento. En total, él estuvo 10 años de discípulo de Elías hasta que Dios alza a Elías en un torbellino, ¿vale? Y empiezo así porque es así como empieza el capítulo. Parece como un spoiler, como que os estoy saltando al final, pero es que así empieza el capítulo, diciendo que Elías fue llevado al cielo por un torbellino. ¿Okay? A partir de ahí os voy a contar unos acontecimientos que ocurrieron antes de esa escena y después de esa escena, ¿vale? Lo primero que quiero explicaros, y para eso me gustaría que producción pusiera el mapa, ¿vale? Es un mapa conocido para todos, el de Google Maps. Empieza un viaje, ¿vale? El capítulo 2 describe un viaje que comienza en Gilgal con varias paradas. 3 paradas. La primera es Betel, aquí arriba, Jericó y el destino final, el Jordán, ¿vale? Y lo que os quería contar de esto es que en cada una de las paradas, desde el primerísimo punto de origen, Elías le va a proponer a Eliseo que se quede ahí porque Dios lo ha enviado a la otra ciudad. Es decir, que Elías le dice a Eliseo: quédate aquí en Gilgal porque Dios me ha mandado que vaya a Betel. Y cuando están en Betel le dice: quédate aquí en Betel porque Dios me ha mandado a ir a Jericó. Y lo mismo en Jericó, que no es necesario que lo repita, pero bueno, es eso. En todos y cada uno de esos lugares, Elías le propone a Eliseo quedarse. Y yo me pregunto, ¿por qué lo mandaría a quedarse si había estado 10 años acompañándole, ¿no? Eliseo tuvo 3 oportunidades para quedarse en ese camino, que es un viaje intenso y especial. Y os voy a explicar por qué he pensado que estas 2 palabras describirían bien el viaje. Lo primero es que es intenso porque
era un camino de unos 90 kilómetros. Y es verdad que nos dice eso, que los puntos o los destinos, pero no nos dice a qué velocidad iban caminando o en cuánto tiempo lo llegan a hacer, pero si calculamos son 19 horas de viaje caminando. No nos dice cuánto tardaron en realidad, pero si analizamos que en cada una de las paradas que hicieron desde Gilgal, es decir, en Betel y en Jericó y en el Jordán, salieron unos profetas y le dijeron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? ¿Vale? Dice, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y te va a dejar sin guía? Dice ese hoy. ¿Okay? Si pensamos que ese hoy es real en cada una de las paradas, el viaje entero lo hicieron en un día, porque en todas las paradas le decían lo mismo. Venían unos profetas y le decían a Eliseo: ¿tú sabes que hoy te va a ser quitado tu maestro? ¿Y qué respondía Elías? Respondía: lo sé muy bien, cállense. Los mandaba a callar. ¿Vale? Y precisamente lo sé muy bien, callaos, es lo que me hace pensar que era un viaje especial. Lo describí como un viaje intenso, pero también un viaje especial, porque era el último viaje de Elías y ambos lo sabían. De hecho, Eliseo lo sabía antes de que se lo dijeran los profetas, porque cuando se lo decían, él respondía: ya lo sé, os podéis callar, ¿no? De alguna manera, él no necesitaba que se lo dijeran ni quería escucharlo más. Quizás no estaba dispuesto a que las advertencias de los profetas le amedrentaran, le atemorizaran o le condicionaran de cualquier otra manera. No sabemos por qué Elías le propuso cada vez a Eliseo que se quedara en su sitio y que no siguiera adelante. Tampoco sé por qué, y no lo dice el texto, por qué era necesario que los profetas le avisaran o le dijeran que Elías le iba a ser quitado, porque realmente él ya lo sabía. O sea, ¿qué sentido tienen las dos cosas? No lo tengo claro, pero sí se nota que en cada una de estas advertencias de los profetas y en la propuesta de Elías a Eliseo, Eliseo, en vez de desanimarse y de afectarse negativamente, surgía el efecto contrario, era como que se fortalecía y se reafirmaba en su decisión de estar ahí acompañando a su maestro, ser persistente y ser fiel y seguir adelante. De hecho, él podía haber evitado hacerse la maratón que se hizo, porque ¿qué más da si de todas formas mi maestro me va a ser quitado hoy? ¿No? Me evito la maratón y aparte ese mismo maestro es el que me está insistiendo una y otra vez que me quede. O sea, que él podía haber, sin ningún tipo de juicio, quedarse en su sitio acomodado. Pero Eliseo no se conformaba. Él quería ser sucesor porque sabía que había sido escogido desde el principio para ser sucesor y no estaba dispuesto a menos. Así que los dos siguen caminando. No sé si me seguís. O sea, ellos salen de Gilgal los dos juntos, a pesar de que Elías le había dicho quédate aquí, y van caminando, hacen todo el recorrido. En cada una de las paradas se encuentran con esos profetas que le dicen a Eliseo esas palabras de que su maestro va a ser quitado, y siguen adelante, siguen caminando hasta que llegan al Jordán. ¿Vale? Y cuando llegan al Jordán se detienen en la orilla del Jordán. Y en la orilla del Jordán Elías toma su manto y con él golpea las aguas. ¿Y qué le pasa a las aguas? Se abren, así como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de Josué, en los que Josué abrió el Jordán 5 siglos antes, ¿vale? Y pasan como si nada. También me pregunto qué necesidad había de que abriera el Jordán, porque no era el caso de Moisés o de la historia de Josué, pero mira, abre el Jordán, ¿no? Pasan, caminan, y en eso Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Y dice Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y dice Elías:
has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no. Muy curioso toda la historia, ¿verdad? Él le dice, bueno, si tú quieres que la doble porción de mi espíritu venga sobre ti, tienes que mirar cuando yo me vaya, ¿vale? Lo siguiente que ocurre es que ellos van caminando. No me estoy comiendo ninguna parte, lo estoy contando es así tan aparentemente sencillo lo que pasa, ¿no? Siguen caminando, van caminando y conversando y de repente un carro de fuego con caballos de fuego los separa y se lleva a Elías al cielo. Y entonces, en ese momento, Eliseo, que lo estaba viendo, y me imagino que acordándose de las palabras de la promesa que le hizo su maestro, no se queda callado, sino que empieza a decir, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. O sea, como, quiero decir, te estoy viendo cómo te estás yendo, estoy viendo los caballos, estoy viendo a todo eso. O sea, que estoy viendo, ¿no? Dame lo mío, ¿no? Y en ese punto ya no lo ve más. Desde luego, si Eliseo no hubiera insistido en acompañar a Elías hasta el final, no hubiera podido hacer la petición que hizo de la doble porción de su espíritu, pero tampoco hubiera podido experimentar tan tremenda escena como la de los caballos de fuego y Elías subiendo al cielo. O sea, se hubiera perdido todo eso y desde luego tampoco Eliseo sería el mismo si él no hubiera persistido en seguir adelante a pesar de las contras, ¿no? Cuando él le pide a Elías una doble porción de su espíritu, y esto me gustaría aclararlo, no es que le esté pidiendo tener literalmente el doble que Elías, ¿vale? Sino que era la manera de llamar en aquel tiempo a la herencia. O sea, cuando un hijo decía la doble porción de lo que tiene su padre, lo que le estaba pidiendo era la herencia a su padre, ¿ok? Eso era lo que le estaba pidiendo. Le estaba solicitando ser su heredero, recibir aquello que Elías tenía. Y aunque Eliseo se lo pregunta ya al final de su viaje, lo más seguro es que Eliseo ya tuviera en la mira como propósito eso, y que eso sirviera de inspiración para querer persistir en hacer el viaje con Elías, sabiendo que iba ese día a perderlo como maestro en esta tierra, ¿no? Así que Eliseo tenía muy claro ese objetivo desde el principio. ¿Sabes tú cuál es tu objetivo? Sé que es chungo que te pongas a responder esto en este momento, pero te pregunto por lo menos si sabes o no sabes, ¿no? ¿Sabes tú cuál es tu objetivo? ¿Sabes para qué has sido escogido? Porque Eliseo sí lo sabía muy bien, sabía que había sido escogido y no se iba a quedar a medio camino. Había estado viendo por una década un montón de milagros desde cerca y quería lo mismo que Elías tenía. Sabiendo que estaba a punto de dejarlo, él anhelaba ser el sucesor tanto como para esforzarse hasta el final, a riesgo de quedar como un impertinente con su maestro, que le estaba insistiendo y él se estaba negando una y otra vez, y a riesgo de también ser avergonzado frente a los profetas que le estaban diciendo, oye, que tu maestro te va a ser quitado, ¿no? Él fue valiente y dijo exactamente lo que quería. Se podía haber callado. Es decir, él podía haber respondido a la pregunta de Elías de qué es lo que quieres que te haga, diciendo, bueno, lo que el Señor quiera, bueno, lo que tú quieras. Pero no, él fue valiente y se atrevió a decir lo que sabía que le tocaba, que él quería ser sucesor y lo que quería heredar. Por eso le dice a Elías, quiero el espíritu de Elías. Eso es lo que él responde. Y por eso me gustaría seguir adelante desmenuzando un poco qué es esto del espíritu de Elías. Lo siguiente que ocurre en la historia, cuando Elías sube al cielo, es que Eliseo demuestra su duelo, como era propio de esa época y de esa cultura, rompiendo sus vestiduras en dos.
¿vale? Y acto seguido lo que hace es coger el manto de Elías que se había caído cuando subió al cielo, se le cayó el manto, y entonces en ese momento lo recoge Eliseo y se va a la orilla, como Elías, a la orilla del Jordán. ¿Y qué hace en la orilla del Jordán? Ta, 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 ta. Toca con el manto el río Jordán. ¿Y qué pasa cuando toca el río Jordán? Que se abren las aguas del Jordán igual que se habían abierto hace un ratito con Elías. Madre mía, el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. El espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. No sé si fue recibir el espíritu lo que hizo que él actuara de esta manera. Es decir, no sé si fue que él sintió algo y ese espíritu le impulsó a ir hasta la orilla, o simplemente él creyó en la promesa que le había hecho Elías de que si tú me miras, cuando yo me vaya, tú vas a recibir eso. Pero el caso es que cualquiera de las dos opciones, él se atrevió a actuar en consecuencia con el espíritu que estaba sobre él y obró igual que su maestro. Se atrevió en el nombre de Jehová, el mismo Dios que estaba con Elías, a golpear del mismo modo las aguas. Vale, ¿y eso qué con nosotros ahora, no? ¿Qué te está hablando a ti esto hoy? ¿Qué hay de ese espíritu para ti? ¿Qué hay del espíritu de Elías para ti? ¿Te gustaría tener el espíritu de Elías? ¿Te gustaría tener el espíritu de Elías? Los profetas que estaban atónitos viendo la escena, que eran 50 hombres que estaban ahí también en el Jordán, se acercaron, bueno, viendo lo que estaba ocurriendo cuando Eliseo abrió las aguas, dijeron, wow, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Así que, ¿cómo es eso de que el espíritu de una persona repose sobre otra? ¿Acaso la Biblia nos está enseñando que el espíritu de una persona es traspasable a otra persona? ¿Qué pensáis? Cada ser humano está constituido por un cuerpo, por una alma, por un espíritu, y cada una de estas partes son propias de cada uno, son únicas, ¿vale? Así que, ¿cuál era ese espíritu que deseaba Eliseo? Ese era el espíritu que había estado acompañando a Elías durante toda su vida de servicio al Señor, nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo era el espíritu que era llamado como espíritu de Elías. Era el Espíritu de Dios que reposaba sobre Elías y que ahora venía a reposar sobre Eliseo. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo el Espíritu Santo estaba sobre alguien de manera puntual, como sobre Elías, sobre Eliseo, sobre Sansón, que el Espíritu Santo iba y venía, sobre David, que fue cuando fue ungido David, reposó sobre David a partir de ese momento. También hay un hombre llamado Bezalel, que aparece en el Éxodo, que fue llenado del Espíritu Santo para que él tuviera todo el arte, toda la sabiduría para construir el tabernáculo y manejar los materiales. Qué interesante, ¿no? En este caso fue llenada particularmente una persona para ser un artista. El Espíritu Santo, antes de Jesús, venía de forma puntual posado sobre ellos, y en algún caso como el del artista le llenaba para una tarea específica. Pero hoy en día el Espíritu Santo no reposa sobre nosotros. El Espíritu Santo no reposa sobre nosotros. A partir de que Jesús muere y resucita, antes de ascender Jesús mismo al cielo, nos dice que nos dejaría un regalo. Nos dice que nos conviene que Él mismo se fuese porque entonces recibiríamos el Espíritu Santo. Y me voy a Joel 2:28, antes de que todo esto ocurriera, antes de que Jesús viniera y dijera eso.
dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En Corintios dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros, no sobre nosotros, no reposa sobre nosotros, sino que habita en nosotros y somos su templo. Ese espíritu es el mismo espíritu que tienes tú entonces. Lo tienes tú si has entendido la obra que Jesús ha hecho por ti, te has arrepentido de darle la espalda, te has arrepentido de tus pecados, te has rendido a Él como Señor y se lo has pedido. Eliseo pidió el mismo espíritu y en la palabra de Dios Jesús mismo nos anima a pedirle al Padre su espíritu. Dice en Lucas 11:13 Jesús a sus discípulos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Somos nosotros capaces de creerlo? ¿Somos capaces de creer que hemos recibido el mismo Espíritu que estaba en Elías y luego en Eliseo? ¿Te lo crees que has recibido ese mismo Espíritu? Y actuamos en consecuencia por el poder de Dios. Somos capaces de actuar en consecuencia con el Espíritu que hemos recibido. Fijaros que cuando Eliseo se acerca a las aguas hace lo mismo que Elías, pero no apela a Elías. Él no dice, por el nombre de Elías, por el poder de Elías. Tampoco apela a su fe por haber visto todo lo que ha visto o por creer lo que va a ocurrir. No apela a sus capacidades de aprendiz, sino que apela a Dios mismo. Él invoca el nombre de Dios cuando dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? O sea, él toca con el manto las aguas y lo que hace es gritar, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Porque Dios mismo está ahí abriendo esas aguas y eso era lo que él sabía. En cuanto Eliseo se quedó sin su maestro, comenzó a actuar como él. Puede que sintiera de golpe el impulso del Espíritu que lo llevara ahí, o puede ser que creyera en la promesa que le había hecho Elías. Pero en cualquier caso, él obró inmediatamente, se atrevió a poner por obra lo que sabía, porque sabía lo que había recibido por herencia. Y aquí me gustaría como recapitular un poco todo lo que hemos visto, ¿vale? Hemos visto en la primera parte en la que Eliseo persiste en acompañar a Elías en todo este viaje. Es interpelado por los profetas que le dicen que su maestro va a ser quitado. Eliseo le hace una petición cuando Elías le propone que pueda hacer por él. Le pide doble porción de su espíritu. Elías es llevado al cielo. Eliseo recibe la doble porción del espíritu y por eso abre las aguas. Después de esto, es decir, acto seguido, o sea, ocurre simplemente eso, ahí acaba esa parte, y llegan los habitantes de esa misma ciudad del Jordán, que habían estado viendo el escenario y la escena, y entonces se acercan a Eliseo y le dicen, oye, Eliseo, estamos en una ciudad genial, es una ciudad muy buena, es una tierra muy buena, pero las aguas están contaminadas y la tierra es estéril. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Eliseo les pide una vasija llena de sal, una vasija nueva con sal dentro, y entonces sale a los manantiales contaminados y echa dentro de los manantiales la sal, diciendo, así dice Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte y enfermedad.
y las aguas fueron sanas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. ¿Ok? Vamos a ver. Recapitulemos también esta pequeña historia. Tenemos un hombre que había visto hacer milagros durante 10 años. De hecho, acababa de hacer otro enorme milagro abriendo las aguas, ¿no? Pero eso no fue suficiente y no es suficiente. Tuvo que haber 3 ingredientes para que esto ocurriera. Primero, la herencia del Espíritu sobre él. El Espíritu estaba sobre él. Segundo, la sal en agua contaminada. Y tercero, la palabra de Dios. Esos 3 ingredientes se unieron como cóctel para que ocurriera lo que ocurrió, que las aguas fueron purificadas. Y me gustaría centrarme en la palabra de Dios en ese momento. Eliseo habla en el nombre de Dios y lo hace en tiempo pasado. Si os fijáis, no dice Jehová sanará estas aguas. Dice Jehová ha sanado. Dice primero, Jehová ha dicho que ya las sanó. Dice, Jehová ya lo dijo. Ya lo ha dicho. Que ya las sanó. Y no habrá más muerte ni enfermedad. Es decir, que él habla en nombre de Dios por la influencia del Espíritu de Dios que estaba sobre él, y lo que dijo fue hecho por lo que Dios ya había hecho. Repito esta frase, lo que dijo fue hecho por lo que Dios ya había hecho. Él proclamó que ya estaba hecho, pero cuando lo dijo, conforme a las palabras de Eliseo fue hecho. Eso dice la Escritura. Cuando lo dijo, conforme a las palabras de Eliseo fue hecho. Pero lo que dijo fue algo que Jehová ya había dicho porque ya lo había hecho. ¿Estamos actuando en congruencia con el Espíritu que hemos recibido? Y aquí aprovecho para decirte, si no lo has recibido, ¿qué estás esperando para pedírselo? ¿Qué estás esperando para pedirle al Espíritu Santo si todavía no lo has recibido? Y me voy a la primera pregunta. ¿Estamos actuando en congruencia con el Espíritu que hemos recibido? Estamos actuando en congruencia con el Espíritu que hemos recibido, porque el Espíritu de Dios es fiel primeramente en su obra para con nosotros. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo de transformación en nosotros. Nos da el fruto que se manifiesta en multitud de maneras, como el amor, la fe, la paciencia, etc. Pero no solo eso, sino que nos da un espíritu, el Espíritu Santo es espíritu de poder y de dominio propio. El Espíritu Santo nos enseña, nos guía, es una persona, nos restaura, nos llena de vida, nos capacita. Así que pregunto, ¿estamos actuando como si lo tuviéramos? Y no es necesario ese como si, porque lo tienes. Así que te preguntaría, ¿estás actuando como lo que tienes? ¿Estamos, su iglesia, actuando como lo que tenemos? ¿Estamos actuando como lo que eres? ¿Estás actuando como lo que eres? ¿Habitada o habitado por el Espíritu? Definitivamente eres sucesor o sucesora como Eliseo lo fue de Elías. Dice en Romanos 8, 16 y 17 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios junto a Jesús. Hay muchos paralelismos entre esta historia y la de Jesús. Por ejemplo, como Elías, Jesús ascendió al cielo. Y, por ejemplo, allí en el mismo Jordán, que por cierto coincidencialmente significa el que baja, el nombre Jordán significa el que baja, en ese lugar Eliseo recibe el Espíritu de Dios. Y Jesús también recibe el Espíritu de Dios cuando es bautizado en ese mismo lugar. Pero también hay paralelismos entre esta historia y nuestra historia.
Porque como Eliseo, nosotros los hombres y las mujeres de Dios también empezamos a tener el Espíritu Santo desde que nuestro Maestro asciende al cielo. Desde que Jesús asciende al cielo, se cumplen esas palabras que leí de Job, que toda criatura, todo siervo y sierva recibiría el Espíritu de Dios. Y puedes pensar, las cosas han cambiado. Que las cosas han cambiado. Valeria, las cosas han cambiado. ¿Qué milagros ocurrían en aquella tierra? ¿Qué milagros ocurrían en aquel tiempo? En los relatos de la palabra, Moisés, Josué, Eliseo, Jesús. Ya eso no pasa. Porque antes de ascender, Jesús sanaba enfermos, sacaba demonios, resucitaba muertos, multiplicaba los alimentos, calmaba tormentas. Ahora os pregunto, ¿a qué hemos sido llamados nosotros? ¿A qué hemos sido llamados nosotros? Sí, realmente los tiempos han cambiado. Os lo comparto, o sea, lo confieso, realmente han cambiado, pero para mejor. Los tiempos han cambiado para mejor. Tenemos los mismos recursos sostenidos en un aval más seguro. O sea, en ese momento, ¿cuál era la garantía de Eliseo para recibir el Espíritu? Mirar que subía Elías al cielo. Esa no es nuestra garantía. Nuestra garantía es mucho más segura. Y si Eliseo se despistaba y no lo veía, se quedaba sin espíritu. ¿Cuál es nuestro aval? ¿Cuál es nuestra garantía? Una mucho más fuerte. ¿Qué tenía Eliseo como aval, como recurso en ese momento? La sal. O sea, desde luego una vasija de sal no podía purificar la sal el agua contaminada de toda una ciudad. La sal en ese momento fue un símbolo, porque no fue un acto natural, fue un acto sobrenatural. Fue un símbolo de lo que hacía Dios y su palabra, lo que dijo Eliseo. Hablaba de lo que Dios había hecho ya. Pero cuando lo dijo Eliseo, se vio manifestado en el terreno natural. Aunque podríamos hoy en día usar la sal como símbolo, o sea, yo podría decir lo mismo que hizo Eliseo, así como se puede usar el aceite para ungir, y se sigue usando el aceite para ungir, en algunos casos o en algunos ámbitos, o se usa el pan y se usa el vino en representación del cuerpo y de la sangre de Cristo. De la misma manera, nuestra garantía para obrar solo radica en uno, en Jesús. Nuestra única garantía para obrar no es ni sal ni mirar, nuestra única garantía es Jesús. Es mucho más fuerte, es mucho más firme, es mucho más eterna que cualquier otra cosa. Lo que Él hizo vino a perfeccionar cualquier antecedente que veamos en las Escrituras. Por eso hoy la sal no es solo un símbolo. La sal hoy no es un símbolo. ¿Qué mayor garantía que Jesús dijera que somos sal? Nosotros somos la sal. En un mundo roto, oscuro, corrupto, corrompido, estéril, contaminado, enfermo, nosotros somos sal. Por la palabra de Jesús, quien dijo que somos sal. Así que yo os pregunto, ¿nos estamos echando sobre la contaminación para purificarla? ¿Tú te estás echando sobre la contaminación para purificarla? Como hizo Eliseo. Estamos marcando la diferencia en nuestro trabajo, siendo honestos y nos conducimos con la verdad, aunque todo el mundo procure buscar su comodidad haciendo uso de la mentira.
Estamos siendo generosos con otros cuando a nuestro alrededor todos son egoístas, incluso hacia nosotros mismos. Estamos priorizando levantar a nuestros compañeros de trabajo o de estudio, animándolos, resaltando sus talentos y éxitos en un mundo de competitividad. Estoy siendo intencional en la reconciliación de una relación cuando sé que alguien tiene algo en contra de mí, incluso en la iglesia. Porque en la iglesia también hay contaminación, porque estamos nosotros. En las relaciones contaminadas estamos echándonos nosotros como sal. Me estoy acercando al que los demás dejan a un lado. Estoy abriendo mi boca para proclamar lo que Jesús ha hecho conmigo y lo que ha hecho por la humanidad en un mundo donde no hay esperanza, o si hay esperanza está puesta en cuestiones banales. Eliseo apeló al Señor cuando cogió el manto que estaba en el suelo y lo acercó a tocar las aguas y gritó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Nos atrevemos a hacer lo mismo nosotros? A orar por otros en sus casas, en la calle, a orar por WhatsApp, apelando a la sangre de Jesús para pedir que venga la sanidad de enfermedades físicas o emocionales, para pedir que venga la libertad de enfermedades espirituales, de ataduras espirituales, para que se vaya la esterilidad de un vientre. Nos estamos atreviendo a orar por mujeres que no pueden tener hijos y que quieren ser madres. Nos estamos atreviendo a orar para que venga el perdón. Nos estamos atreviendo a confrontar para que la gente perdone. A orar para que venga paz. Nos estamos atreviendo a hacer todo esto, lo que ha hecho nuestro Maestro, lo que hacemos impulsados por el Espíritu, aunque haya temor, dudas, frustraciones y prejuicios, porque los hay. Hay temor, hay dudas, hay frustraciones, hay prejuicios, ya sea que se hayan generado por cosas que hayamos vivido en el pasado, por frustraciones, por cosas que no hemos visto. ¿Te estás atreviendo hoy a hacerlo? No porque te haya funcionado en el pasado, sino porque el Espíritu de Dios está en ti. Cuando Eliseo echa la sal, dice que había dicho Jehová: ya sané y no habrá más muerte ni enfermedad. Tenemos nosotros la autoridad para decir esas palabras. Porque podrías coherentemente preguntarte: bueno, pero a ver, ¿acaso somos todos profetas? ¿Cómo voy yo a decir palabras de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios va a hacer, si yo no sé lo que va a pasar? Yo no soy profeta. Te podrías preguntar perfectamente eso. Pero, ¿no tenemos acaso en la palabra una gran dirección en este sentido? Creo que una respuesta sería que podemos hablar a sabiendas de lo que ya ha hecho Jehová. Y las palabras de Isaías 53:5 lo concretan bastante bien. Dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Y no es acaso Jesucristo la garantía que cumple esas promesas cuando Él mismo dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús ya lo cumplió, ya lo hizo. Vino a por los enfermos, a por los oprimidos, a por los cautivos, a por los ciegos, a por los pobres, a por los quebrantados. Y lo ha hecho ya. ¿No estamos nosotros llamados exactamente a lo mismo? Tú podrías empoderarte, podrías creer que esas palabras que habla Jesús
de sí mismo, las puedes hablar tú de ti mismo, porque tienes su espíritu en ti. Nosotros podemos orar entendiendo que ya está hecho. No necesitas ser profeta. Ya tienes la palabra de lo que ha ocurrido. Nosotros podemos orar entendiendo que ya está hecho, aunque a veces todavía no lo veamos. Y muchas veces no lo vemos. Pero tenemos que seguir orando por lo que Él ya ha hecho. Porque si no lo oramos, entonces sí que definitivamente muchas veces no lo vemos, no porque no esté hecho, sino porque no nos atrevemos a orarlo o a creer lo que ya está hecho. Podemos orar y obrar con esa seguridad en Jesús y solo en Él atrevernos a actuar como lo que somos, por quien tenemos dentro nuestro y en la autoridad del nombre que ya lo ha hecho. En el lugar donde estamos, no es casualidad. Estás ahí en tu familia, en tu trabajo, en tu clase, hablando con esa cajera, haciendo deporte en ese lugar, paseando por esa calle, gente que se enferma, gente que se entristece, que se envanece, gente que se desanima, que necesita de tu paciencia, de tu misericordia, de tu ejemplo, de tu exhortación y de tu oración. Son lugares contaminados, entregados a la oscuridad. Hay lugares entregados a la oscuridad. ¿Te atreves a echar la sal ahí? En esos lugares es necesario que tú obres en conformidad con el Espíritu que está obrando ya en ti. Él está obrando, Él está siendo fiel en su trabajo en nosotros. Pero nosotros tenemos que obrar en conformidad de ese Espíritu para que seamos como Jesús y para hacer lo mismo que Él hizo. Yo he escuchado muchas veces, es que nosotros no somos Jesús. No. Tú no eres Jesús. Y también he escuchado, es que esta no es la iglesia primitiva. No, esta no es la iglesia primitiva. Pero el espíritu que estaba en él es el mismo que tú tienes hoy. Es el mismo espíritu. El mismo espíritu de Jesús está en nosotros. Y el espíritu que se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lleno de pasadas de milagros y de acciones y de conversiones y de acontecimientos y de vida, ese mismo espíritu en esa iglesia de los Hechos está vigente hoy aquí.